Mi hijo me llamó con la voz quebrada, diciendo que había escuchado a su padre hablando con la amante, planeando dejarme sin nada esa misma noche. Sentí el golpe por dentro, pero no dije nada. Guardé el teléfono, respiré hondo y seguí como si nada hubiera pasado. Cuando llegué a casa, él estaba ahí, tranquilo, seguro, creyendo que su plan seguía perfecto. Me vio entrar y sonrió, como si fuera un día cualquiera. Yo devolví la sonrisa, normal, serena, como si no supiera absolutamente nada. Me acerqué, dejé mis cosas y le pregunté cómo había estado su tarde. Él respondió sin sospechar, confiado, creyendo que tenía todo bajo control. Lo que no imaginaba era que, esa noche, tendría una sorpresa capaz de cambiar su vida para siempre. Hasta ese día, mi vida parecía tranquila. No perfecta, pero estable. Yo trabajaba doble turno para que nada faltara en casa, mientras él decía que los negocios no estaban bien, que necesitaba tiempo para reorganizarse. Yo le creí. Nunca imaginé que ese tiempo lo estaba usando para otra cosa. Nuestra rutina era casi automática. Yo salía temprano, regresaba tarde, y él siempre encontraba una excusa para no acompañarme a nada. Decía estar cansado, estresado o enfermo. Pero aún así tenía energía para revisar mi teléfono, cuestionar mis horarios y decir que yo era demasiado distraída. Yo pensaba que era solo una mala fase, hasta que las señales empezaron a volverse imposibles de ignorar. Primero fueron los cambios de humor, luego las salidas repentinas por trabajo, después esa distancia fría que me hacía sentir una desconocida en mi propia casa. A veces lo encontraba murmurando al teléfono, bajando el volumen apenas entraba. Yo preguntaba si todo estaba bien, y él respondía con una sonrisa seca que me dejaba más inquieta que tranquila. Pero lo que más me dolía era la forma en que empezó a tratar a nuestro hijo. Cualquier cosa lo irritaba, cualquier pregunta le molestaba. Antes eran inseparables, ahora parecía que le estorbábamos. Y aunque intenté justificarlo, algo dentro de mí ya empezaba a encenderse, una intuición que me decía que nada de esto era normal. Aún así, seguí adelante, confiando, haciendo mi parte, creyendo que el problema éramos nosotros, sin saber que él estaba construyendo su propio camino para abandonarnos. Ese día, el día de la llamada, todo hizo sentido de golpe. Pero para entender lo que se desató después, tengo que contar cómo las piezas se fueron moviendo mucho antes de que yo escuchara la verdad. Desde hace tiempo sentía que algo dentro de mí se apagaba sin que yo lograra entender del todo por qué. Cada mañana despertaba con la esperanza de que las cosas regresaran a lo que alguna vez fueron, pero la casa ya no tenía ese calor que antes nos envolvía. Yo hacía lo posible por mantener el ritmo, creyendo que el esfuerzo bastaría para sostener una familia que, sin darme cuenta, comenzaba a llenarse de vacíos. Me repetía que todo era parte de una mala etapa, aunque en el fondo sabía que no era así. Mi esposo tenía una habilidad especial para disimular. Ante los demás siempre mostraba una imagen amable, alguien que parecía estar presente, alguien al que cualquiera le creería sin dudar. Yo veía una cara distinta cuando estábamos solos. Había una distancia que crecía a diario, una frialdad que no entendía, una forma de hablar que me hacía sentir que todo lo que yo hacía estaba mal. Nunca levantó la voz, nunca dijo nada que pareciera grave, pero cada comentario caía sobre mis hombros como si yo fuera una carga que él estaba cansado de llevar. Mientras intentaba encontrar sentido a ese cambio, mi hijo se convertía en mi único punto de claridad. Notaba cuando yo regresaba agotada, cuando él evitaba mirarme, cuando el ambiente se volvía pesado sin explicación. Era pequeño, pero tenía una sensibilidad que yo siempre admiré. Se acercaba en silencio, me abrazaba sin decir nada y me preguntaba si todo iba bien. Respondía que sí, aun cuando mi pecho ya llevaba semanas apretado. No quería preocuparlo, aunque él veía más de lo que yo lograba esconder. La presencia del amante nunca se mostró frente a mí, pero su sombra estaba en cada gesto extraño, en cada mensaje que él ocultaba, en cada salida rápida que justificaba con excusas vacías. Yo no conocía su rostro, pero sabía que existía porque su influencia se sentía en el aire, como una brisa fría que entra sin permiso y remueve todo. Notaba cómo él se arreglaba más, cómo cuidaba detalles que antes ignoraba, cómo su mirada se perdía en lugares donde yo no podía alcanzarlo. Y, aún así, tentaba convencerme de que era cosa de mi imaginación. Con el paso de los días, esa sensación de extrañeza se volvió compañera constante. Una parte de mí trataba de ignorarla para no aceptar que algo grave se acercaba, mientras otra empezaba a despertar, cansada de caminar sobre un piso que parecía deshacerse. Yo seguía adelante porque no sabía vivir de otra manera,
creyendo que mi entrega mantendría todo firme, sin notar que él ya había decidido alejarse mucho antes de que yo comenzara a sospechar. Las grietas entre nosotros se hicieron profundas, pero intenté cubrirlas con trabajo, paciencia y silencio. No funcionó. Cada gesto suyo mostraba que mi presencia le incomodaba, que mi voz le molestaba y que mis intentos por acercarme ya no le significaban nada. Mi hijo lo percibía todo, aunque trataba de guardar para sí lo que lo inquietaba, un niño nunca puede esconder por completo lo que siente. Ese ambiente lleno de dudas creó el escenario perfecto para que la verdad llegara de golpe. Y aunque la llamada de mi hijo fue el momento que lo cambió todo, la historia ya estaba escrita mucho antes, en cada detalle que yo evitaba ver, en cada palabra que él soltaba sin cuidado, en cada distancia que crecía entre nosotros sin que nadie la detuviera. Era apenas el inicio del desmoronamiento, y también del despertar que yo no había querido enfrentar. Durante semanas intenté convencerme de que todo podía mejorar, aunque cada día hubiera señales que me pedían mirar más de cerca. Había momentos en los que él parecía dispuesto a volver a ser el hombre que alguna vez conocí, pero esa ilusión duraba poco. Tan pronto yo me acercaba, volvía a levantar un muro invisible que me dejaba del otro lado, tratando de entender qué había hecho para merecer tanta distancia. Esa sensación me acompañaba a todas partes, como si algo quisiera prepararme para lo que estaba por venir. Una tarde, mientras ordenaba la casa, escuché su tono de voz desde la habitación. No era una conversación normal, había una ansiedad que nunca le había escuchado. Decía que todo ya estaba calculado, que solo faltaba un último paso, que yo no me daría cuenta de nada. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero me quedé quieta, tratando de no hacer ruido. Quise creer que hablaba de trabajo, aunque la forma en que sus palabras se escapaban mostraba que no era algo que yo debiera escuchar. Y aún así permanecía ahí, con esa intuición que pedía a gritos que no me moviera. Cuando colgó, salió al pasillo con un gesto cansado, como si la vida le pesara demasiado. Me miró apenas un segundo y dijo que iba a resolver un pendiente. Ni siquiera esperó mi respuesta. Tomó sus llaves y salió, dejando un silencio extraño detrás. Aquel momento me dejó una sensación que no sabía describir. No era enojo, tampoco tristeza, era una mezcla de vacío y claridad que empezaba a abrirse paso, aunque yo aún no entendiera su significado. Poco después, mi hijo se acercó con una expresión que me hizo sentir un frío nuevo. Había escuchado cosas que no comprendía del todo, pero que lo asustaron lo suficiente como para buscarme. Su voz temblaba mientras me contaba lo que alcanzó a oír, sin querer repetir algunas frases porque decía que eran muy feas. Yo lo abracé, tratando de tranquilizarlo, aun cuando mi propio cuerpo también quería temblar. En ese abrazo supe que ya no podía seguir ignorando lo que venía. Era la primera vez que la verdad dejaba de esconderse y se mostraba sin disfraces. No tenía todas las piezas, pero entendía que algo grande se movía a mis espaldas, algo que iba mucho más allá de simples sospechas. Y aunque todavía quería pensar que nada sería tan grave, mi instinto me decía que la herida ya estaba abierta y que no habría forma de cerrarla como antes. Esa primera ruptura no ocurrió con un grito ni con una discusión, llegó en silencio, despacio, casi como una advertencia. Y desde ese momento supe que mi vida cambiaría de una forma que yo aún no alcanzaba a imaginar. Con el paso de los días, esa tensión silenciosa comenzó a mezclarse con momentos que me dejaban aún más confundida. Yo intentaba seguir con mi rutina, pero había un ambiente pesado que se hacía presente incluso cuando trataba de sonreír. Y todo terminó de volverse más evidente en una reunión familiar que, en teoría, debía ser tranquila. Yo había puesto todo mi esfuerzo para que saliera bien, tratando de darle a mi hijo un espacio donde pudiera sentirse seguro, aunque por dentro yo también necesitara un respiro. Apenas llegamos, noté que él estaba inquieto, como si quisiera irse desde el primer minuto. Mantenía la mirada en su teléfono, revisándolo una y otra vez, mientras yo intentaba saludar a todos con la mejor actitud posible. Cada vez que alguien preguntaba cómo iba todo, él respondía con un tono cortante, dejando claro que no quería hablar de nada que tuviera que ver con nosotros. Yo sonreía para cubrirlo, esperando que la situación mejorara, pero esa esperanza duró poco. En medio de la comida, uno de sus familiares hizo un comentario inocente sobre lo mucho que yo trabajaba, diciendo que admiraba mi dedicación. En lugar de sentir orgullo por mí, él soltó una risa seca y contestó que cuando alguien no sirve para estar en casa, no queda otra más que trabajar fuera. Su voz resonó en la mesa como un golpe que me dejó sin aire. Las miradas se cruzaron, algunos bajaron la vista, otros fingieron no haber escuchado. Mi hijo me observó con una mezcla de sorpresa y tristeza que me desgarró por dentro. Quise responder,
pero las palabras no salían. Había algo en su postura, en esa forma de hablar como si yo no valiera nada, que me paralizó. Yo me quedé quieta, tratando de proteger a mi hijo del impacto, mientras él seguía con comentarios que disfrazaba de bromas, aunque todos sabían que no tenían nada de graciosos. Era evidente que quería mostrar poder, como si necesitara dejar claro que tenía el control de todo, incluso de la forma en que yo debía sentirme. Ese momento se volvió más doloroso cuando comenzó a decir que últimamente la casa estaba hecha un desastre, que yo ya no servía ni para organizar mi propio tiempo, que era normal que él buscara espacios donde pudiera sentirse en paz. Nadie dijo nada. La incomodidad era tan fuerte que nadie sabía dónde mirar, pero tampoco hicieron nada para detenerlo. Yo respiré profundo, intentando no quebrarme frente a tantas personas, porque sabía que cualquier reacción mía sería usada después en mi contra. Mi hijo, incapaz de soportarlo más, me tomó de la mano por debajo de la mesa. Ese gesto sencillo me sostuvo cuando todo dentro de mí quería derrumbarse. Él me miró como si quisiera decirme que no estaba sola, aunque pareciera que el resto del mundo no quería intervenir. Esa humillación pública marcó un antes y un después. No fue un grito ni un golpe, fue algo más cruel, la exposición de mi dolor frente a quienes deberían haber sido parte de mi apoyo. Y mientras todos evitaban involucrarse, yo entendí que esa herida no se cerraría fácil, porque ya no se trataba solo de mentiras o secretos, sino de cómo él había empezado a disfrutar verme caer. Después de aquella reunión, algo dentro de mí comenzó a moverse de una manera distinta. La humillación seguía presente en mi mente como un eco imposible de callar, y aunque traté de continuar con mi rutina, cada gesto suyo se clavaba más hondo que el anterior. No era solo la vergüenza de lo que había dicho frente a todos, sino la frialdad con la que lo había hecho, como si mi dolor no tuviera peso y como si mi presencia ya no significara nada para él. Esa noche me acosté sin poder dormir, pensando en cada palabra que había dejado caer sobre mí como si fueran simples comentarios sin importancia. Mientras intentaba encontrar algún sentido a lo que estaba viviendo, comprendí que ya no tenía fuerzas para seguir justificando su comportamiento. Algo se quebró cuando recordé el rostro de mi hijo, su intento de protegerme con esa pequeña mano que buscó la mía debajo de la mesa. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y una especie de claridad que no había sentido antes. Entendí que no podía permitir que él creciera viendo cómo yo aceptaba un trato así, como si fuera normal, como si yo no mereciera respeto. Durante días caminé con esa sensación en el pecho, como si cada pensamiento me llevara un paso más cerca de una decisión que aún no me atrevía a nombrar. No quería precipitarme, pero tampoco podía seguir viviendo bajo la sombra de esa indiferencia. Era evidente que él ya había elegido el camino que quería seguir, y yo no podía seguir ignorando las señales que gritaban frente a mí. En ese silencio que se instaló entre nosotros, descubrí algo que nunca había valorado lo suficiente, mi propio límite. Me di cuenta de que aguanté demasiado, intentando mantener una familia que él ya había empezado a destruir desde mucho antes. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi dolor no tenía por qué convertirse en costumbre. A partir de ese instante, cada paso que di, cada palabra que guardé, cada mirada que evité, me llevó hacia una decisión que ya no podía detener. Era un despertar silencioso, profundo, inevitable. Y aunque él no lo sabía, yo ya no era la misma persona que había soportado su desprecio frente a todos. Aquel despertar silencioso que había comenzado en mí se volvió más intenso con cada día que pasaba. Aunque seguía comportándome con calma frente a él, por dentro ya había una claridad que no estaba dispuesta a perder. Me movía con cuidado, observando cada detalle, cada gesto, cada palabra que dejaba escapar sin darse cuenta. Sentía que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, como si todo lo que había ignorado durante meses estuviera por alinearse frente a mí sin que yo lo tuviera que forzar. Una tarde, mientras acomodaba la sala, escuché el sonido de su celular vibrando sobre la mesa. Él estaba en la ducha y no parecía preocupado por dejarlo ahí, quizá porque confiaba demasiado en su propia seguridad, convencido de que yo nunca me atrevería a revisar nada. Me quedé quieta durante unos segundos, sintiendo esa mezcla de miedo y determinación que me recorría desde hacía tiempo. No buscaba destruir nada, solo quería saber hasta dónde había llegado su engaño y qué tan profundo era el daño que había permitido entrar en nuestra vida. Cuando tomé el teléfono en mis manos, el corazón me latía tan fuerte que pensé que se escucharía en toda la casa. No tuve que buscar mucho. La pantalla aún mostraba parte de una conversación que él no había alcanzado a borrar. Las palabras estaban ahí, claras, frías, sin espacio para interpretaciones. No era solo traición, era una planificación completa, una vida paralela ya construida,
un plan diseñado para dejarme fuera como si yo no significara nada. Hablaban de fechas, de cambios, de cuando todo esté listo, de una noche en la que yo no tendría tiempo de reaccionar. Y el nombre de mi hijo aparecía de una manera que me heló por dentro, como si él fuera un estorbo que debían manejar después. Seguí leyendo para no darme por vencida ante el temblor que me recorría los brazos. Había mensajes de semanas, tal vez meses. Fotografías, audios, frases que borraban cualquier duda que me hubiera quedado. Esa mujer hablaba de mí como si fuera un obstáculo que se podía empujar a un lado con facilidad, y él respondía con una confianza que nunca mostró hacia mí. No eran dos personas confundidas, eran dos personas tomando decisiones sobre mi vida sin que yo lo supiera. Mientras revisaba todo en silencio, algo dentro de mí dejó de temblar. No lloré, no grité, no arrojé el teléfono. Simplemente entendí que no había más espacio para ilusiones. La verdad estaba ahí, frente a mis ojos, mostrando que mi intuición nunca se había equivocado. Lo que más dolía no era la traición, sino la tranquilidad con la que habían hablado de destruir todo lo que yo había construido. Esa calma con la que él prometía que nadie sospechará nada. Ese tono seguro de quien está convencido de tenerlo todo bajo control. Cuando escuché que la ducha se apagaba, guardé el teléfono exactamente como estaba. No quería que sospechara nada. Seguí moviéndome por la casa con la misma serenidad de siempre, aunque mis piernas temblaban por dentro. Respiré hondo, limpié mis manos sudorosas en la ropa y me obligué a actuar con naturalidad mientras él salía del baño, revisaba su celular sin preocuparse y me preguntaba qué cenaríamos esa noche. La seguridad con la que me hablaba, creyendo que nada había cambiado, me hizo entender que la prueba que yo necesitaba ya estaba completa. Pasé el resto del día observándolo sin que él lo notara, analizando cada gesto y guardando cada detalle importante en mi memoria. Ya no estaba perdida ni confundida. Sabía lo que tenía que hacer. Y aunque no revelé nada en ese instante, una parte de mí empezó a trabajar en silencio, preparándose para el momento en que todo saldría a la luz. La prueba no era solo un mensaje, era un rompecabezas que yo había armado sin querer, una verdad que él había construido con sus propias manos. Y mientras él seguía seguro de su mentira, yo me fortalecía con cada pieza que confirmaba lo que esperaba desde hacía tiempo. No estaba equivocada, y no había vuelta atrás. Lo que vendría después cambiaría todo de forma irreversible. No solo para él, sino para todos los que habían creído que podían jugar con mi vida a escondidas. La noche en que todo comenzó a desmoronarse llegó más rápido de lo que imaginaba. Desde que descubrí la verdad en su teléfono, había caminado con un silencio que él confundió con rutina, quizá porque nunca creyó que yo fuera capaz de mirar más allá de lo que me mostraba. Y mientras él seguía con sus movimientos calculados, yo me preparaba para enfrentar lo que venía, sin saber que esa noche no solo revelaría lo que había descubierto, sino que también desencadenaría una tormenta imposible de detener. Él llegó a casa con una actitud extraña, como si estuviera pendiente de un mensaje que no llegaba o como si hubiera algo que quería confirmar sin llamar la atención. Evitaba mirarme a los ojos, hablaba rápido, cambiaba de tema sin sentido. Yo lo observaba con calma, tratando de comprender si estaba nervioso por su propio plan o si presionaba por avanzar algo que yo aún desconocía. Mi hijo intuyó que algo no estaba bien y se mantuvo cerca de mí, en silencio, como si necesitara estar preparado para lo que fuera a venir. La tensión se volvió más evidente cuando sonó su teléfono y él lo tomó con una rapidez que no había visto antes. Caminó hacia el pasillo para hablar, pero la puerta no alcanzó a cerrarse por completo. Alcancé a escuchar su voz acelerada, esa mezcla de ansiedad y urgencia que lo delataba. Hablaba de horarios, de movimientos, de una salida discreta que estaba a punto de realizar. Su respiración era agitada, como si la presión lo estuviera alcanzando al fin. No sabía que cada palabra que soltaba alimentaba una cuenta regresiva que él mismo había iniciado. Regresó a la sala fingiendo normalidad, pero sus manos temblaban levemente. Yo notaba cada gesto, cada interrupción en su respiración, cada mirada nerviosa al reloj. Mi hijo se acercó para pedir ayuda con una tarea y él reaccionó con un mal humor repentino, como si cualquier distracción lo sacudiera. Ese comportamiento llamó la atención de todos, y justo en ese momento tocaron a la puerta. La tensión se hizo tan pesada que incluso el aire parecía detenerse. Mi suegra y dos familiares entraron sin anunciarse demasiado, diciendo que querían hablar un momento. Yo no entendía la razón, pero sus miradas cargadas de incomodidad me hicieron sentir que algo más se movía detrás de mí, algo que aún no había visto. Él cambió de color cuando los vio, como si esa visita inesperada hubiera trastocado los planes que tenía para esa noche.
La confusión se transformó en irritación cuando comenzaron a cuestionarlo sobre una llamada que uno de ellos había recibido por error, una llamada en la que se escuchaba claramente la voz del amante hablando de un traslado, de maletas y de una salida planeada. El ambiente explotó en segundos. Él intentó negarlo, levantar la voz, decir que todo era un malentendido, pero sus propias palabras lo atrapaban. Mi suegra se indignó al descubrir que había sido engañada igual que yo y comenzó a reclamarle por haberla involucrado sin su consentimiento en algo tan vergonzoso. Los otros familiares se unieron, creando una ola de cuestionamientos que él ya no podía controlar. Yo permanecía en silencio, observando cómo cada mentira que había dicho se desbordaba frente a todos, sin que pudiera detenerlo. La discusión subió de tono hasta convertirse en gritos. Él acusaba a unos, ellos le respondían con más fuerza. Cada persona soltaba algo que llevaba guardado desde hacía tiempo. Mi hijo, asustado, se aferró a mí mientras la sala se convertía en un escenario de caos absoluto. Voces encima de voces, reproches que venían desde todos lados, secretos que él había contado para justificar sus acciones y que ahora se volvían en su contra. Nadie podía controlar nada, cada palabra era más fuerte que la anterior. Entre los gritos, se escuchó el sonido de un objeto cayendo al suelo. Una botella que alguien había dejado sobre la mesa se rompió en pedazos. Ese estallido hizo que todos se levantaran, movidos por la tensión del momento. Él, acorralado, intentó culparme, diciendo que todo estaba así porque yo exageraba o porque nunca entendía nada, pero nadie le creyó. Los rostros que antes confiaban en él ahora mostraban decepción y rabia. Su madre lloraba, los otros familiares discutían entre sí, intentando entender cómo había podido ocultar tanto tiempo algo tan grave. Él trataba de recuperar el control, pero ya era tarde. Su propia mentira había creado un incendio que lo consumía desde adentro. Y mientras el caos se extendía como un golpe tras otro, yo acepté que ese momento era necesario para que todos vieran la realidad que yo había descubierto en silencio. Ese colapso familiar fue la prueba de que ya no había vuelta atrás. La noche recién comenzaba, y lo peor estaba por explotar. Después del estruendo en la sala, quedó entre nosotros un silencio pesado, denso como humo que no se disipa. Caminé sin prisa hacia la habitación donde él se había refugiado, y noté que las piernas ya no le respondían con la seguridad de antes. La arrogancia seguía en su cara, pero esa rigidez había perdido fundamento. Cerré la puerta tras de mí sin hacer ruido y me quedé frente a él, observando cada línea del rostro que tantas noches había imaginado diferente. No vine a suplicar respuestas ni a buscar excusas, vine a hablar con la verdad que ya tenía en la palma de la mano y que nunca permitiría que la volviera a enterrar. Con voz serena le dije todo lo que había guardado durante meses, sin gritos ni súplicas, porque la fuerza no siempre necesita volumen para ser demoledora. Le hablé de las pequeñas traiciones disfrazadas, de las palabras que dolían en la cocina, de las ausencias que se habían convertido en costumbre y de las promesas que se rompieron como vidrio. Le conté cómo mi hijo había sentido el frío antes que yo y cómo ese abrazo bajo la mesa me metió una claridad que jamás me soltó. Cada frase que pronunciaba era un golpe medido, no buscaba humillar a quien ya se había humillado a sí mismo con sus actos, buscaba que por primera vez mirara lo que había causado. Intentó responder con la misma vieja máscara, justificaciones, medias verdades, golpes bajos disfrazados de humor. Quiso virar la culpa, decir que yo había sido fría, desatenta, que nuestra vida había sido culpa de circunstancias y no de decisiones. Lo escuché sin interrumpir, porque en su intento de manipular se entregó más de lo que sabía. Le señalé las contradicciones con calma, mensajes que hablaban de maletas, llamadas programadas, palabras que no son de un error sino de una planificación. No hubo lugar para sus juegos. En cada intento de tergiversar, yo devolvía la escena con detalles concretos que él ya no podía negar. Cuando quiso apelar al cariño antiguo, a recuerdos que compartimos, respondí que el amor se demuestra con actos y respeto, no con mentiras. Le hablé de mi hijo como prioridad absoluta, de lo que no consentiría que cargara. Le confesé que no buscaba destruir, sino cerrar un ciclo que él había abierto con sus propias manos. Esa claridad le quitó el aliento. Vi cómo su mirada, antes desafiante, se achicaba ante la evidencia de que ya no era el centro de mi vida, que su poder se había ido como se va la luz cuando hay una tormenta y nadie la revisa a tiempo. Al final, quedamos frente a frente, dos personas que alguna vez fueron más que esto, pero con destinos distintos trazados por sus decisiones. No hubo gritos finales, tampoco golpes teatrales, la derrota llegó en su rostro, en el silencio culpable que reemplazó las excusas. Me fui dejando atrás la habitación pero no la historia,
Su caída no fue mi alegría sino la consecuencia inevitable de su propia elección. Mientras cerraba la puerta, pude sentir como algo dentro de mí se asentaba. No se trataba solo de ganar una confrontación, sino de recuperar la paz que alguien creyó que podía comprar con mentiras. Al salir de aquella habitación, sentí que el aire me llegaba distinto, como si por fin hubiera espacio para respirar después de tanto tiempo conteniendo la verdad. No había gritos detrás de la puerta, ni intentos desesperados por detenerme, solo un silencio espeso que confirmaba que la confrontación había dejado más claro lo que él se negaba a aceptar. Caminé por la casa con una calma que nunca antes había sentido, como si cada paso marcara el final de una etapa que se había desgastado hasta romperse por completo. Mientras recogía algunas cosas, escuché cómo él recorría la sala sin rumbo, abriendo y cerrando cajones sin saber qué decir ni cómo revertir un daño que ya no tenía arreglo. Aquella seguridad con la que se movía días atrás había desaparecido, reemplazada por una inquietud que finalmente reflejaba todo lo que había construido en secreto. No buscaba consuelo ni perdón, buscaba control, el mismo control que creía tener sobre mi vida. Pero ya no quedaba espacio para eso. Me detuve en el pasillo y le pedí que se sentara. No levanté la voz, pero mi tono tenía una firmeza que lo obligó a detener su nerviosismo. Me miró intentando descifrar si aún tenía alguna oportunidad de manipular la situación, como tantas veces antes, pero esa posibilidad se desvaneció en cuanto escuchó mis primeras palabras. Le expliqué que no podía continuar en un lugar donde el respeto había sido reemplazado por mentiras, donde yo había cargado sola con un peso que él había elegido ignorar. No era una amenaza ni un castigo, era una decisión que me había costado días de silencio y meses de dolor. Continué diciéndole que no tenía interés en discutir más, que cada intento suyo por torcer mi percepción había quedado sin efecto a partir del momento en que descubrí su plan. Le mencioné que la relación no se destruía por un error, sino por la repetición consciente de actos que cruzaron todo límite. Le recordé que una familia no se sostiene con palabras vacías ni con caricias falsas, sino con compromiso real, algo que él había reemplazado con una doble vida. Y aunque intentó interrumpir, no permití que desviara la conversación. Esta vez yo hablaba, y él escuchaba. Después de dejar cada idea clara, le pedí que recogiera sus cosas. Lo dije con serenidad, sin rencor, pero con una determinación que no dejaba espacio para dudas. Su expresión cambió varias veces: enojo, incredulidad, sorpresa, miedo. Era como si recién entendiera que la historia que había armado para salirse con la suya estaba llegando a un cierre definitivo. Me dijo que era exagerada, que no estaba pensando con claridad, pero cada palabra suya era una confirmación más de que tomar distancia era la única salida. Mientras reunía algunas maletas, intentó acercarse para tocar mi brazo, quizá para activar esa costumbre que él creía que me mantenía atada, pero retrocedí con suavidad. No necesitaba discutir ni justificar nada más. La calma con la que me movía era mi propia respuesta. Él terminó de empacar en silencio, sin lograr sostener mi mirada, como si por fin entendiera que el poder que creía tener se había desvanecido sin aviso. Cuando abrió la puerta para salir, mi hijo apareció al fondo del pasillo. No dijo nada, solo me buscó con los ojos, esperando saber si estaba bien. Le respondí con una mirada tranquila, la misma que llevaba días gestándose dentro de mí. Aquella noche ya no pertenecía al caos ni al miedo, pertenecía a la decisión que acababa de tomar. Con un último suspiro, él cruzó el umbral y la puerta se cerró detrás de él. En ese instante, la casa entera pareció acomodarse. No había alegría inmediata ni alivio total, pero sí la certeza de que había recuperado mi voz, esa que él intentó apagar con mentiras. La ruptura finalmente había llegado, no como un acto impulsivo, sino como una consecuencia inevitable de todo lo que se había construido en silencio. La salida de él marcó el final de un ciclo, pero no el final de las consecuencias. Durante los días que siguieron, la casa se sintió extrañamente silenciosa, como si hubiera estado aguardando ese respiro desde hace mucho tiempo. Sin embargo, mientras yo intentaba reconstruir mi ritmo, las decisiones que él había tomado comenzaron a alcanzarlo con una fuerza que ni él mismo imaginó. La vida nunca deja de ajustar cuentas, y a veces lo hace de formas que parecían imposibles de anticipar. Al principio intentó mantener el control, como si nada grave hubiera pasado. Se instaló en un pequeño departamento que alquiló apresurado, creyendo que su nueva vida comenzaría sin problemas. Pero esa seguridad se quebró cuando la mujer con la que había construido todos esos planes dejó de contestarle con la frecuencia habitual. Lo que él imaginaba como una relación sólida se convirtió en una serie de respuestas cortas, cancelaciones de último momento y excusas cada vez más predecibles. Su confianza empezó a resquebrajarse,
y aunque no me lo dijo directamente, yo sabía que algo no le estaba saliendo como esperaba. La familia tampoco tardó en tomar distancia. Aquella noche caótica dejó marcas profundas en todos, especialmente en su madre, quien llevaba tiempo sospechando que algo no estaba bien, pero nunca imaginó que su propio hijo hubiera llegado tan lejos. Cuando intentó explicarle su versión, recibió un reclamo que nunca había escuchado de ella. No fue un grito, sino un "no puedo creer lo que hiciste" que lo dejó sin argumentos. Desde entonces, su relación se volvió tensa, como si cada conversación recordara lo que él había intentado ocultar. La situación empeoró cuando algunos familiares descubrieron que él había utilizado sus nombres y su apoyo como excusas para justificar salidas, ausencias y mentiras que no tenían fundamento. Esa traición no era solo hacia mí, sino hacia ellos también. Poco a poco, las puertas que antes se abrían sin esfuerzo comenzaron a cerrarse, dejándolo sin el respaldo que creyó tener asegurado. No era un castigo impuesto, era la consecuencia natural de haber herido a quienes más confiaron en él. Mientras tanto, la mujer con la que había planeado todo empezó a mostrar su verdadero rostro. Lo evitaba cuando él buscaba avanzar con los planes que habían discutido. Cuando finalmente logró hablar con ella frente a frente, descubrió que no estaba dispuesta a cargar con el peso de una vida construida sobre ruinas. Ella quería la parte emocionante, la parte secreta, no la realidad que implicaba convivir con los restos de una familia que él mismo había quebrado. En lugar de apoyarlo, se alejó con una frialdad que lo dejó desorientado. Aquella seguridad que él sentía mientras me dejaba fuera se convirtió en un abandono que nunca vio venir. El trabajo también comenzó a complicarse. La imagen tranquila que solía proyectarse deterioró cuando su comportamiento errático empezó a llamar la atención. Llegaba tarde, distraído, sin la calma que siempre lo caracterizó. Sus compañeros comenzaron a hacer comentarios sobre su actitud, y algunos rumores terminaron llegando a sus superiores. Aunque no conocían los detalles, sabían que algo personal lo estaba afectando seriamente, y ese deterioro no tardó en impactar sus responsabilidades. Mientras todo eso ocurría, yo recibía información sin buscarla. No porque estuviera pendiente de su vida, sino porque las personas que él había usado en sus excusas comenzaron a acercarse con la intención de disculparse por haber confiado tanto en sus palabras. Algunos lo defendieron durante mucho tiempo, pero cuando la verdad salió a la luz, no pudieron seguir apoyando conductas que habían lastimado a tanta gente. No necesitaba celebrar nada, la justicia que llega por cuenta propia tiene un modo silencioso de cerrar heridas. La mujer que había sido parte de su plan también enfrentó consecuencias. Su reputación, que ella cuidaba con tanto esmero, se vio afectada por comentarios que surgieron a partir de rumores inevitables. No porque yo buscara destruirla, sino porque su nombre se había filtrado en discusiones familiares, conversaciones incómodas y mensajes que dejaron claros sus límites. Nunca imaginó que su vida privada se volvería tema de quienes antes la admiraban desde lejos. La caída no fue inmediata, pero fue constante. Cada paso que había dado para construir la traición se convirtió en un regreso doloroso hacia aquello que él creyó dejar atrás. Y mientras intentaba entender en qué momento perdió el control, yo comprendí que no se trataba de venganza, sino de equilibrio. La vida se encarga de regresar lo que uno entrega, tarde o temprano. Cuando por fin pidió hablar conmigo para aclarar las cosas, ya había perdido casi todo el soporte que tanto presumía. Su mirada no tenía la seguridad de antes, apenas podía sostenerse de pie. No necesitaba escucharlo para entender su estado. Su propio camino había llevado a ese destino. Y mientras yo lo observaba, con una serenidad que jamás imaginé tener, entendí que su derrota nunca fue mi victoria, fue simplemente el cierre natural de una historia que él decidió escribir con mentiras. Lo único que quedaba por delante era seguir avanzando sin mirar atrás. Después de todo lo que había caído sobre mi vida, llegó un momento en el que el silencio ya no dolía, sino que se sentía como un espacio nuevo, uno que podía llenar sin miedo y sin prisa. La casa respiraba distinto, no había pasos tensos, ni miradas frías, ni voces que buscaran controlar mis pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, desperté sin la sensación de caminar sobre un suelo que podía romperse con cualquier palabra. Aquella tranquilidad no llegó de golpe, pero cada día avanzaba un poco más, como si el amanecer tuviera algo que ofrecerme de nuevo. Mi hijo también comenzó a cambiar. Sus ojos, que antes reflejaban preocupación constante, empezaron a llenarse de calma. Yo lo veía jugar con más libertad, reír sin mirar hacia la puerta como si esperara una reacción dura o un regaño injusto. A veces se sentaba a mi lado sin decir nada, solo apoyaba su cabeza en mi brazo y respiraba hondo, como si entendiera que ahora sí tenía un lugar seguro para crecer.
Fue entonces cuando supe que había tomado la decisión correcta, no solo por mí, sino por él, por esa inocencia que no merecía cargar con sombras que no le pertenecían. Poco a poco retomé cosas que había dejado de lado. Mis tardes dejaron de ser una carrera contra el cansancio y se convirtieron en momentos para mí misma. Volví a leer, a preparar comida sin prisa, a caminar por las calles sin sentir que alguien estaba midiendo mis movimientos. Esos detalles, que parecían pequeños, se volvieron señales claras de que mi vida podía reconstruirse de una manera más sana, más suave y más honesta. También tuve que reorganizar mi trabajo. Había cargado tanto tiempo con responsabilidades dobles que apenas recordaba lo que era sentir orgullo por mis propios logros. Comencé a poner límites, a tomar decisiones que antes postergaba por miedo a generar molestias. Mis compañeros notaron el cambio, algunos incluso me preguntaron qué estaba haciendo diferente, porque parecía más presente, más firme, más dueña de mis pasos. No necesitaba explicarles todo, bastaba con saber que el peso que llevaba sobre los hombros ya no me pertenecía. Con el tiempo reanudé contacto con personas que se habían alejado sin querer. Amistades que yo misma descuidé mientras intentaba sostener una relación que estaba rota desde hacía mucho. Volví a reunirme con ellas, a escuchar risas que había extrañado más de lo que imaginaba, a contarles partes de mi vida sin temer ser juzgada. Algunas sabían más de lo que yo creía, porque mi cansancio había sido evidente antes de que yo aceptara lo que ocurría. Me abrazaron con una comprensión que no buscaba que yo justificara nada, solo que siguiera adelante. Encontré ese tipo de apoyo en lugares que nunca imaginé. Mi familia comenzó a visitarme más seguido, no para hablar del pasado, sino para acompañarme en esta nueva manera de vivir. Mi madre cocinaba conmigo como cuando era niña, mi hermana ayudaba a mi hijo con la tarea, y las tardes se llenaban de una calma que me hacía sentir que el hogar podía reconstruirse desde cero, sin prisas y sin miedo. Con el paso de las semanas, la fuerza que creía perdida empezó a regresar. No de forma explosiva, sino como un brillo lento que se instala en la mirada. Ya no caminaba con dudas, sino con una claridad que me sorprendía a mí misma. No necesitaba demostrar nada ni escapar de nada. Estaba en un proceso de renacer que surgía desde lo más profundo, desde cada pedazo que había quedado intacto entre tanto dolor. A veces me encontraba frente al espejo y me reconocía de nuevo, no como la mujer que soportaba silencios llenos de desprecio, sino como alguien que recuperó la dignidad sin pedir permiso. Ese reflejo me recordaba que no había perdido mi valor, solo lo había dejado tapado bajo capas de miedo. Ahora volvía a verlo con nitidez. El cambio también se notó en la casa. Reorganicé espacios, pinté paredes, moví muebles. Quería que todo reflejara esta nueva etapa. Mi hijo me ayudaba encantado y cada detalle que colocábamos juntos parecía un recordatorio de que estábamos construyendo algo nuestro, algo limpio, algo sin sombras. Ese proceso no solo transformó nuestro hogar, también transformó la forma en que caminábamos dentro de él. El renacimiento no fue un escape ni una revancha. Fue un regreso a mí misma. Un reencuentro con la persona que había dejado abandonada mientras trataba de sostener a alguien que nunca quiso ser sostenido. Y mientras mi vida tomaba forma otra vez, entendí que lo que había perdido ya no me pertenecía, pero lo que había recuperado tenía un valor que jamás volvería a entregar tan fácilmente. Con el paso de los días, ese renacimiento que había comenzado a tomar forma se volvió más evidente, no solo en mi rutina, sino en la manera en que entendía mi historia. Ya no veía el pasado como una colección de errores o fracasos, sino como un proceso que me llevó justo al punto donde debía estar para comenzar de nuevo. Aún así, sentía que faltaba cerrar algo más profundo, algo que no podía resolverse solo con distancia o silencio. Necesitaba hablar con alguien que formaba parte de las raíces de esta historia, mi madre. Una tarde la invité a tomar un café en casa. Ella llegó con esa tranquilidad que siempre me transmitió cuando era niña, como si pudiera sostenerme con un simple gesto. Después de ponernos al día, me miró con esa atención que solo una madre tiene y me dijo que sabía que aún tenía cosas guardadas, cosas que me estaban esperando por dentro. Fue suficiente para que el nudo que llevaba semanas conteniendo comenzara a aflojarse. Sin prisa, le conté todo lo que había vivido desde mucho antes de la llamada de mi hijo, desde las primeras señales que no quise ver, hasta el momento en que entendí que no podía seguir tapando lo evidente. Mi madre escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin insistir en que las cosas podían haber sido distintas. Solo me tomó la mano y me dijo que a veces los caminos se rompen no para castigarnos, sino para liberarnos de cargas que nos impiden avanzar. Sus palabras no buscaban consolarme, buscaban recordarme que salir de una historia rota también es un acto de amor propio. Sentí una paz que no había sentido en meses,
una calma que se instaló en mi pecho y me permitió respirar más hondo de lo que había respirado en mucho tiempo. Después de hablar con ella, sentí que todavía debía cerrar otra parte del ciclo, la que compartía con mi hijo. Él había sido testigo silencioso de muchas cosas que yo no pude evitar, y merecía saber que ya no tenía que cargar con nada de ese peso. Una noche me senté a su lado mientras terminaba la tarea y le expliqué, con la mayor claridad posible, que todo lo que había ocurrido no era su culpa, que ninguna decisión mía o de su padre tenía que convertirse en miedo para él. Lo abracé fuerte y sentí como su cuerpo se relajaba, como si también estuviera soltando algo que había llevado mucho tiempo guardado. Ese momento me hizo entender que cerrar un ciclo no es borrar lo que pasó, sino darle un lugar en la historia sin permitir que siga guiando nuestros pasos. La casa estaba diferente, yo estaba diferente, y él también. Ya no vivíamos en un ambiente cargado de tensión, ni en un espacio donde el silencio era un enemigo. Habíamos construido una nueva manera de estar juntos, basada en la calma y la verdad. En los días siguientes, comprendí que incluso las personas que nos hirieron forman parte de nuestra historia, aunque no tengan un lugar en nuestro futuro. A veces me llegaban noticias sobre él, comentarios sueltos de conocidos o mensajes que yo no respondía. No lo hacía desde el rencor, sino desde la convicción de que abrir puertas que ya se cerraron no tiene sentido cuando uno ha decidido caminar hacia adelante. Había entendido que no necesitaba ningún tipo de reconciliación para dar por terminado ese capítulo. Bastaba con saber que yo ya no tenía nada que entregar ahí. El cierre definitivo llegó una mañana en la que, sin planearlo, volví a pasar por un lugar que solíamos frecuentar. Fue extraño ver ese espacio sin sentir un nudo en el estómago. Caminé despacio, recordando algunas escenas, pero todas se sintieron lejanas, como si pertenecieran a otra vida, una vida que ya no llevaba mi nombre. Fue ahí donde confirmé que el dolor ya no gobernaba mis decisiones. Quedaban recuerdos, sí, pero no mandaban. Y esa libertad emocional fue el regalo más grande de toda esta travesía. Cuando regresé a casa, me senté en la sala renovada que había construido junto a mi hijo y entendí que el ciclo estaba oficialmente cerrado. No había cuentas pendientes, no había heridas abiertas esperando atención, solo quedaba el camino hacia adelante, uno que ahora caminaba con la frente en alto y el corazón más ligero. Con el ciclo finalmente cerrado, llegó el momento de mirar mi historia con otra perspectiva. No desde la herida, sino desde la enseñanza que dejó cada paso, cada silencio y cada decisión que tomé para salir de un camino que me estaba consumiendo. A veces creemos que la vida se define por lo que perdemos, pero con el tiempo entendí que lo que realmente nos forma es lo que elegimos después de perder. Y fue esa elección la que me permitió reconstruirme sin cargar con las sombras que antes me acompañaban sin descanso. La primera lección que esta experiencia me dejó es que callar nunca protege a nadie. Yo pasé meses guardando preguntas, tratando de justificar conductas que me lastimaban, pensando que era mi responsabilidad sostener una relación que ya había dejado de sostenerse a sí misma. Hoy sé que el silencio puede convertirse en una jaula cuando se usa para tapar lo que duele. Hablar, incluso cuando tiembla la voz, es una forma de liberarse, no de romper. Y mirar de frente la verdad es el primer paso para reconocer el valor que uno tiene, aunque otros hayan intentado minimizarlo. También aprendí que la intuición es una guía que rara vez se equivoca. Durante mucho tiempo sentí señales que preferí ignorar porque no quería enfrentar la posibilidad de que la vida que había construido estuviera en peligro. Pero esas señales estaban ahí, hablando desde el fondo, esperando que yo confiara en ellas. Hoy entiendo que escuchar lo que uno siente no es debilidad ni exageración, es el acto más honesto que podemos tener con nosotros mismos. Otra enseñanza profunda que me dejó este camino es que ningún amor debe pedirnos que renunciemos a nuestra dignidad. A veces creemos que aguantar, ceder y adaptarnos es parte de querer a alguien, pero cuando el amor se convierte en una lucha interna para no desaparecer, ya no es amor, es costumbre, miedo o dependencia emocional. Y soltar eso no destruye a nadie, al contrario, abre la puerta para recuperar la vida que se estaba apagando. La experiencia también me enseñó que los hijos perciben más de lo que imaginamos. Mi hijo vio lo que yo quise esconder y, aun sin comprender todo, supo que algo estaba mal. Su manera de buscarme, sus abrazos silenciosos, su mirada triste, todo eso me mostró que protegerlo no era fingir que todo estaba bien, sino demostrarle con hechos que nadie merece crecer en un ambiente donde el respeto se rompe a diario. Hoy sé que el mejor ejemplo que puedo darle es elegir la paz incluso cuando duele. Entendí, además, que el tiempo no cura por sí solo, lo que cura es lo que hacemos con él. Hubo días en los que el dolor parecía más fuerte que cualquier avance, pero cada paso que di hacia mí misma fue el que realmente cicatrizó lo que estaba roto.
Reconocí que sanar no es olvidar, sino aprender a vivir sin el peso del pasado sobre los hombros. Y cuando dejé de buscar respuestas a lo que ya no tenía arreglo, encontré espacio para construir algo nuevo. También aprendí que nadie pierde cuando elige su libertad emocional. Durante mucho tiempo pensé que alejarme sería una derrota, una admisión de que la relación había fracasado. Pero la verdadera derrota habría sido quedarme en un lugar donde no era valorada, quebrando mi espíritu para sostener algo que solo existía en mis esperanzas. Al irme, no perdí, al contrario, recuperé partes de mí que había olvidado. Otra enseñanza importante es que la vida siempre devuelve lo que uno entrega. Y aunque nunca busqué venganza, la verdad se encargó de poner cada cosa en su sitio. Lo que él vivió después no fue un castigo mío, sino la consecuencia natural de sus decisiones. Esa distancia me enseñó que la justicia real no siempre hace ruido, a veces llega en silencio, cuando uno ya está lejos de la persona que causó dolor. Finalmente, comprendí que cerrar un ciclo no significa negar lo que pasó, sino agradecer lo que nos permitió ver. Mi historia no terminó en el caos, sino en el renacimiento. No porque el dolor desapareciera, sino porque elegí dejar de vivir dentro de él. Y ahora sé que cada ruptura trae consigo una oportunidad para reencontrarse, crecer y recordarse que el amor propio no se negocia, se construye. Esa es la moral de todo este recorrido. Cuando la vida nos pide soltar, también nos está pidiendo espacio para encontrar algo mejor. Y cuando uno decide escucharse, ninguna caída puede impedir que vuelva a levantarse con más fuerza. Con todo lo vivido, llegué a un punto en el que la vida comenzó a sentirse distinta, no porque estuviera llena de novedades, sino porque ya no cargaba con el peso que antes me acompañaba en cada paso. Hoy despierto con una tranquilidad que durante años pensé que jamás volvería a sentir, y cada día descubro algo nuevo en mí, algo que había quedado guardado bajo tantas capas de miedo y silencio. La casa se transformó en un lugar donde se ríe sin reservas, donde se respira sin tensión y donde cada rincón tiene un pequeño recordatorio de que renacer también es un acto cotidiano. Mi hijo sigue creciendo con una luz que me sorprende. Lo veo más seguro, más abierto, más dispuesto a compartir lo que siente. Sus preguntas ahora nacen desde la curiosidad, no desde la preocupación. A veces se acerca y me dice que la casa se siente más ligera, como si entendiera que la calma es algo que se construye con decisiones firmes. Y cuando lo escucho hablar así, sé que todo el esfuerzo valió la pena, incluso los momentos más difíciles. En cuanto a mí, puedo decir que encontré una versión de mí misma que creí perdida. No se trata de una nueva persona, sino de la que siempre fui, solo que ahora sin el miedo de lastimar a alguien por ser auténtica. Descubrí que el amor propio no nace de un día para otro, se cultiva en silencio, con cada límite puesto, con cada paso que damos hacia lo que nos hace bien. Y aunque aún sigo aprendiendo, hoy camino con más claridad, con más fuerza y con más gratitud por lo que la vida decidió mostrarme. De él ya no espero nada. No porque le desee mal, sino porque entendí que algunas historias necesitan cerrarse para que ambas personas puedan encontrar lo que realmente necesitan lejos una de la otra. Si algún día llega la comprensión de lo que perdió, será parte de su propio camino, no del mío. Yo ya avancé, y en ese avance dejé atrás lo que no me permitía crecer. Este es el punto donde puedo decir que el ciclo está completo. No hay rencor, tampoco nostalgia, solo aprendizaje. Cada paso, cada decisión, cada lágrima y cada silencio formaron el camino que hoy puedo mirar sin dolor. Y si algo he entendido es que ninguna historia, por más difícil que sea, termina en la oscuridad cuando uno elige caminar hacia su propia luz. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme. Ojalá esta historia te recuerde que nadie merece quedarse en un lugar donde se apaga la alegría. Si alguna vez sentiste que tu voz se perdía, que tus decisiones no contaban o que tus sueños se hicieron pequeños, quiero que sepas que aún puedes empezar de nuevo, igual que yo. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te tocó más. Y si te gustaría seguir escuchando relatos que sanan, que confrontan y que nos enseñan a elegirnos, te invito a seguirme. Cada historia que compartimos abre una puerta para quienes todavía buscan una salida.